From Matthew chapter 24 this morning, starting in verse 7. Matthew 24, starting in verse 7. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. And there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrows. Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Mateo 24, verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas, principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas ay de las embarazadas y de las que están criando en aquellos días. Oren pues para que su huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Thank you, Darren. Thank you, Katie and musicians. Gracias, Darren, Katie. Músicos, buenos días. Qué gozo levantar nuestras voces a un Dios que es tan digno. Un anuncio rápido. Esta noche reanudamos nuestro estudio de Isaías a las 6 de la noche. Hoy es el último día también para nominar a los diáconos para el servicio de este año. Si ustedes conocen a alguien con corazón de siervo que quieran nominar, por favor, no duden en meter su solicitud, su nominación hoy. También hoy, al terminar el servicio, va a haber una planeación para la casa de refugio. Si ustedes quieren conocer más acerca de este ministerio, por favor, al final del servicio esta mañana tendremos esta junta. Bueno, hoy vamos a estudiar este pasaje que se encuentra en Mateo 24. Nosotros hemos estado estudiando el libro de Mateo verso por verso a través de los capítulos. Vimos la vida de Cristo, cómo se desarrolló, cómo ofreció el reino de Israel, el reino de Dios a Israel, cómo estuvo preparando a sus discípulos para lo que él sabía que vendría en el futuro, diciéndoles que los iba a enviar como ovejas en medio de lobos. Pero esto no es algo que tengamos que temer, porque sabemos que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Sabemos de nuestra debilidad, pero sabemos la habilidad del Señor. Y cuando vemos esta narrativa, cómo se va construyendo, vemos que
Israel ha rechazado a Jesucristo y lo van a crucificar. Y ahora está hablando a sus discípulos acerca de las cosas que vienen en el futuro. Y nosotros estamos viendo cosas maravillosas en estos capítulos 24 y 25, cómo Dios nos está diciendo el futuro. Les está diciendo a sus discípulos, pero nos está hablando ahorita a nosotros, los que estamos enfrentando estos últimos tiempos, para animarnos y decirnos que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino. Y Él nos ha llamado a vivir en estos tiempos, tiempos emocionantes, para que el Señor usa su palabra para inspirar nuestro corazón y para animarnos, para ayudarnos a estar bien contentos con esta vida que nos ha tocado vivir. El Señor tiene un propósito para nosotros, nos hizo nacer en esta época y el Señor nos va a capacitar para vivir en el poder del Cordero. Y eso espero que nuestra confianza esté en el Señor mientras caminamos en estos días, últimos días. Sepamos que el Señor tiene un glorioso futuro para nosotros en este planeta, en este reino, para toda la eternidad. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, que no nos has dejado solos, pero nos has dado tu Espíritu Santo, tu palabra. Y te pido, Señor, que permitas que nosotros confiemos en ti, confiemos en tu palabra. Hagas en nuestro corazón que nosotros queramos estudiar tu palabra, causes que nosotros queramos buscarte y orar por este mundo que nos rodea. Pero sobre todo, Señor, capacítanos para conocerte, para amarte. Señor, gracias porque tú no nos has dejado solos al ver en tu palabra. Yo te pido que nos ayudes a entender este libro espiritual, que hoy abras nuestros ojos y nuestros oídos espirituales. Y te ruego que hables a través de mí porque dependo de ti. Pero, Señor, que tu palabra sea viva, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Mateo, capítulo 23. Vamos a ver vamos a dar un repaso. Esta conversación empieza desde el verso 23, desde el capítulo 23. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, pero no quisiste? El Señor ofreció este reino, pero ellos no quisieron. Ahora la iglesia está aquí en una misión de rescate. Verso 38. Dice, miren su casa. Antes el Señor decía mi casa, ahora dice su casa. El Señor dice que a menos de que el Señor edifique la casa, en vano trabajan los edificadores. También dijo que una casa dividida contra sí misma no prevalecerá. Ahora, en el contexto de lo que estamos hablando, los líderes religiosos estaban construyendo su propia casa, su propio reino. Entonces ahora la casa de ellos queda desolada. El Señor Jesucristo no quiere nada con ellos. El verso 39 dice, porque les digo que no me verán más hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando el Señor venga al final de esta época, el pueblo de Israel va a reconocer a su Mesías. Y entonces van a clamar, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces el Señor regresará.
Mateo 24:1 dice, entonces Jesús salió del templo y se fue, y sus discípulos se acercaron para mostrarle a los edificios del templo. Jesús les dijo, ¿no ven todo esto? De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. Les dice, ¿que no ven esto? Son puras cosas. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces los discípulos hacen 3 preguntas en el verso 3. ¿Cuándo será destruido el templo? ¿Cuál será la señal de tu segunda venida? ¿Y cuál será la señal del fin de los tiempos? Cuando Jesús habla, empieza respondiendo la tercera pregunta. ¿Cuál será la señal del final de los tiempos? Esta era a la que se refiere es la era de los gentiles, que empezó cuando el reino babilónico vino y capturó y entonces invadió a Israel. Y esto ha durado así, aproximadamente 600 años antes de Cristo. Y esto ha sido así hasta que los judíos reconozcan a su rey. Entonces, esta etapa que empezó en aquel momento hasta que Israel reconozca a Jesucristo como su rey, esta es la era a la que se está refiriendo en este pasaje, este tiempo en el que el pueblo de Israel ha sido dominado por las naciones gentiles. Entonces, ¿cuál va a ser la señal de que estamos llegando al fin de esta era? ¿Cuál será esta señal de que el regreso del rey está cerca? Entonces, el verso 7 y 8 presentan la señal que nos indica que esta era está a punto de terminar. Hace un par de semanas lo leímos cuando leímos que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares, y esto será principio de dolores. Esta es la señal que Jesús les da a sus discípulos para que se den cuenta de que esta era en la que estamos viviendo está llegando a su fin. El hecho de que Jesús introduzca esta señal lo hace como refiriéndose al trabajo de parto, el principio de dolores. Esta ilustración es una implicación de que el final va a ser como un proceso, no va a venir así de repente, sino que va a venir como un proceso, así como un parto. No es que de repente llega, sino que hay señales de que el parto se aproxima. Empiezan los dolores y empiezan a ser más constantes y más fuertes los dolores, las contracciones. Entonces, las primeras señales que la Biblia nos da se cree que se cumplieron alrededor de la Primera y Segunda Guerra Mundial, lo que desencadenó la reforma de la nación de Israel. Y ahora la nación de Israel fue establecida y cada vez vemos cómo han aumentado los terremotos, las hambrunas en el mundo. Como señalamos en los versículos 9 al 14, ya lo vimos la semana pasada, describen los días que estamos viviendo hoy. Esto es lo que está sucediendo en el mundo de hoy en día. Estos son los dolores de parto que van intensificándose cada vez más. Hacia el final, las contracciones están más fuertes, cada vez son más cercanas una de la otra. Sin embargo, las contracciones finales, cuando la mamá empieza a empujar
a pujar con fuerza para dar a luz ese bebé. Estas son conocidas en la analogía profética como la gran tribulación. Pero eso todavía no ha comenzado, todavía no estamos en esa fase. Ahorita estamos en los dolores de parto que van intensificándose. Por tanto, vemos en estos versos que esta generación o esta era está llegando a su fin. El nacimiento del milenio va a venir pronto, al final de este proceso de dolores. Esta es una descripción de los tiempos que estamos viviendo después de la guerra, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero todavía no estamos en la gran tribulación. Los capítulos 24 y 25 de Mateo nos dan una enseñanza que Jesús impartió allí en el Monte de los Olivos, ahí mirando hacia el templo y a la ciudad de Jerusalén. Por esto estos dos capítulos se llaman el discurso del Monte de los Olivos. No es tan importante recordar esto, pero se los digo como referencia. Ahora, estos capítulos se centran en el templo de Jerusalén e Israel. Por eso empieza diciendo, oh Jerusalén, Jerusalén, cómo quise juntarlos como las gallinas juntan sus polluelos. Está hablándole a Jerusalén, a Israel. Estos capítulos están hablando de Israel, no de la iglesia. Ahora, al llegar al verso 15, esta fue como una introducción, como un repaso de lo que ya habíamos visto. Bueno, ahora llegamos al verso 15. Aquí se describe la gran tribulación. Sin duda, estamos hablando de ese periodo como del pujo final antes del nacimiento. Jesús continúa dándoles estas señales a sus discípulos y ahora pasa a describir estas últimas etapas más intensas del trabajo de parto. Y lo que leemos en el verso 15 va a suceder, y entonces cuando suceda sabremos que esta edad dominada por los gentiles va a acabar. De hecho, cuando suceda, indicará que cuando el verso 15 suceda, estaremos a 3 años y medio de que el reino llegue, de la segunda venida de Cristo. Bueno, ¿qué tan lejos estamos de esto? Pues no lo sabemos y no es como para que nosotros lo sepamos. Han pasado más de 100 años desde la Primera Guerra Mundial y pues ya nos dimos cuenta que no es un trabajo de parto rápido, pero llegaremos. El tiempo cronológico de los versos 15 al 28 sí se centra en los últimos 3 años y medio de la tribulación, y esta es la etapa final del trabajo de parto, pero lo que estamos viviendo ahora, pues no tenemos un tiempo exacto. Nosotros vamos a ver aquí en el verso 15 que empieza diciendo, por tanto. ¿Qué significa ese por tanto? Bueno, que se está refiriendo a los versículos, los versículos anteriores. Por tanto, como el versículo 9 dice, porque los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados por todas las naciones. Entonces, el versículo 10 dice que por todas estas cosas, en el verso 12 dice, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, corran por su vida. Esta situación va a suceder en un ambiente lleno de odio y de maldad.
Es como cuando le prendes la mecha a algo y va a explotar. Es como si ves que la mecha ya está encendida, corre por tu vida porque esto va a explotar. Esta es una señal muy específica. Cuando ocurre esta señal del versículo 15, esto señala el principio del fin, el principio de la contracción final y la contracción más dolorosa que llevará este sistema mundial al final y dará origen al reino de Dios. El versículo 15 describe la señal que advierte que el mundo, tal como lo conocemos, está a punto de llegar a un fin violento y dramático. Cuando vean la abominación desoladora de pie en el lugar santo. ¡Wow! Suena como algo muy malo. Pero, ¿qué es la abominación desoladora? Esta abominación desoladora se verá en el lugar santísimo del templo de Jerusalén. Esto sucederá allá. Se verá en la cámara interior, conocida como el lugar santísimo del templo. Allí, en ese lugar más santo del templo, ¿se acuerdan que estaba allí? El arca del pacto, que simboliza el trono de Dios. La presencia de la gloria de Dios, la gloria chequina que en este lugar estaba. En lugar de eso, vamos a ver la abominación desoladora. Y cuando lo vean, corran, huyan. Hoy en día no existe todavía el templo en Jerusalén. Por eso mucha gente dice, esto no va a suceder nunca, ni siquiera existe un templo. Ya les he platicado de un comentario que leí en 1912 y estaban estudiando profecía acerca de Israel. Y los comentaristas decían, yo no sé cómo va a suceder, no veo cómo sucederá, pero el Señor dice que Israel va a ser una nación otra vez y pues Dios lo va a hacer. Pero en esa época era difícil verlo. Ellos no podían ver cómo fuera a existir Israel. Lo único que sí decían es, bueno, Dios dijo que va a suceder. Nosotros lo creemos. Eso se escribió en 1912. Ahora, más de 100 años después, sabemos que existe Israel y que es un problema para el mundo. Es un problema para el Medio Oriente. Y el mundo se rebela en contra del Señor. Así que cuando la Biblia indica que va a existir esta abominación desoladora en el templo, sabemos que de seguro va a haber un templo otra vez en Jerusalén. Ese templo está ya en planes, ya hay preparativos, ya se completaron todos los planos y ya están listos para construir este templo tan pronto como el clima político lo permita, donde se encuentra el domo dorado. Allí es el lugar donde se dice que se construirá. Una vez que se empiece, se especula que el templo podría construirse en 1 o 2 años. No es una estructura tan grande, así que puede ser que en 1 año o 2 ya esté listo en cuanto se den las condiciones. Así que, viendo el verso 15, esto fue profetizado por el profeta Daniel. ¿Qué es esta abominación desoladora? Daniel lo predijo
Cuando lo leemos, lo vamos a entender. Vamos a Daniel capítulo 9. Esta abominación desoladora se menciona por Daniel en 3 ocasiones, en el capítulo 9, 11 y 12, pero hoy vamos a estudiar 2 solamente, en el 9 y en el 12. Daniel capítulo 9, verso 24. Fíjense cómo empieza la profecía. El ángel de Dios habla a Daniel y le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Así que esta profecía está hablando de el pueblo de Israel. Y lo digo porque el contexto nos habla de Mateo 24 y de Daniel nos habla de Israel. No está hablando de la iglesia. Mucha gente quiere interpretar esto como si fuera la iglesia, pero no es así. Así que la profecía, vamos al verso 27 y continúa con estas palabras. Entonces él, no voy a tomar el tiempo para ver todo el contexto, pero a esta persona, entonces él es el anticristo. Es un término que Apocalipsis usa y también en Daniel se describe a esta persona como un malvado que confirmará un pacto con muchos pueblos o con muchas naciones, incluyendo Israel. Es como un pacto de paz, como van a hacer un acuerdo de paz y se va a arreglar por medio del anticristo por una semana. Literalmente, por un término que en Daniel significa como una semana de años o 7 años. Esta semana es de 7 años. Pero a la mitad de la semana, este personaje hace un pacto, hace un convenio por 7 años. Pero este pacto con las naciones y con Israel nos va a dar, cuando se firme este pacto, nos va a dar la señal de que la tribulación comenzó. Ahora, por una semana, pero a la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio, el anticristo, pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda, refiriéndose a que los sacrificios del templo ya no van a poderse celebrar. Y entonces esto comenzará a ser la abominación desoladora. Esto se refiere al que causa abominaciones y desolación del templo, alguien que impide que se ofrezcan sacrificios. Va a ser una persona la que cause esto. Vamos otra vez a Daniel capítulo 12, verso 11, y describe el mismo evento predicho de esta manera. Y usa estas palabras. Y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio, hasta que, o sea, los sacrificios en el templo, hasta que se establezca la abominación de la desolación o abominación desoladora, habrá 1290 días, 3 años y medio. Si vemos todos estos números, reconocemos que la abominación desoladora sucederá exactamente a la mitad de los 7 años.
Así que Daniel habla mucho de este hombre y se refiere a él como un rey de rostro severo. También se refiere a él como el gobernante que ha de venir y el rey que hará lo que le plazca. Estos son algunos términos que usa Daniel para referirse al anticristo. Las profecías de Daniel implican que este gobernante en sí mismo es la abominación que causa desolación cuando se erija él mismo en el lugar santísimo como Dios. La Biblia habla mucho sobre este anticristo y no aparece en escena ni se da a conocer hasta el comienzo de la tribulación. Es un gobernante de los gentiles y está relacionado de alguna manera con el antiguo imperio romano. Ahí hay algunas claves. Es un líder político y encabezará el último imperio gentil de alcance global. Por eso es que no es una coincidencia que el mundo esté empujando por un gobierno mundial, por un sistema monetario unificado, por la globalización, en pocas palabras. La Biblia nos dice que este personaje estará poseído por Satanás y tendrá poder de realizar señales milagrosas para que la gente piense que este es Cristo. De ahí el nombre anticristo, en lugar de Cristo o en oposición a Cristo. Este personaje establecerá su sede en Jerusalén. Daniel 11:45 así nos lo dice. ¿Y por qué? ¿Por qué es que Jerusalén, por qué Israel sale en las noticias a cada rato? ¿Qué interés hay? Bueno, porque el Señor Jesucristo va a reinar sobre Jerusalén. Por eso Satanás quiere este lugar, por eso hay conflicto ahí. Él va a erigirse en el templo de Jerusalén como Dios. Esta es una blasfemia. Esto es de lo que estamos hablando. Esta es la abominación desoladora. Satanás va, a través del anticristo, va a ponerse como Dios aquí en el templo. Esta imagen de la bestia va a estar aquí. Vamos por favor a Mateo 24, verso 15. Por tanto, cuando veas la abominación desoladora, estás viviendo imagínense, estás viviendo en un ambiente bien tóxico donde el antisemitismo está en su punto más alto. Y entonces vemos al anticristo estableciéndose a sí mismo y a la imagen de la bestia en el lugar santo del templo como Dios. Dice Mateo 15:16, por tanto, cuando vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel de pie en el lugar santo, el que lee, que entienda. Verso 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esta abominación desoladora será la señal para que los judíos inmediatamente corran por su vida lo más rápido posible. Verso 17. El que esté en la azotea no baje a tomar nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese a recoger su ropa. ¿Cuánto tiempo le toma a alguien bajar de la azotea y agarrar su teléfono o algo? Ojalá que haya algo más valioso que el teléfono en la casa, pero bueno, por un ejemplo. Acuérdense, están en un ambiente donde la gente va a odiarse unos a otros
Entonces, no vayas a la casa. Verso 18. Y el que esté en el campo no regrese a recoger su ropa. Nada de que, ay, voy a ponerme algo más apropiado. No, no. Esto está implicando que va a ser un ataque sorpresivo y fulminante para que los judíos que están ahí sin sospechar lo que va a pasar no puedan huir a ningún lado. Y esto nos muestra cómo este acuerdo de paz es solamente una trampa para matar a los judíos. Este va a ser el intento final del anticristo de aniquilar a los judíos y no va a dar ninguna señal para que escape. Pero vamos a Apocalipsis capítulo 12, verso 13. Está describiendo el mismo evento. El verso 12, el capítulo 12, verso 13. Cuando el dragón, o sea, Satanás, vio que había sido arrojado a la tierra. Este es un evento que va a suceder. Persiguió a la mujer. La mujer es Israel. Cuando ves el contexto que se describe aquí, puedes entender que Satanás persiguió a la mujer que había dado a luz un hijo varón, o sea, Jesús. Pero a la mujer se le dieron 2 alas de la gran águila. Pero la mujer se le dieron alas. Dice, para que huyera. Y el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos. Ahora, ¿cuándo va a suceder esto? Va a suceder a la mitad de la tribulación. La última mitad de la tribulación, vamos a ver que el Señor va a proteger a aquellos que están al final de la tribulación. El verso 14 dice que a la mujer se le dieron 2 grandes alas de águila para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, ahí donde será sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces la serpiente, verso 15, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuera arrastrada por el diluvio. Pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Esto está describiendo la persecución de Satanás buscando destruir al pueblo de Israel. Pero cómo el Señor los ayuda para mantener vivo este remanente, confiando en la palabra de Dios, confiando en que el Señor, esta señal que el Señor dio, los mantenga vivos, los preserve hasta el final. Verso 17. Y el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra los otros 2 de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y hubo una matanza. Verso 17, aquí describe cómo hubo esta persecución de judíos, de creyentes, la última parte de la tribulación. Entonces, sabemos que van a haber
estos testigos, los 144,000, y va a haber una cosecha de almas. Y ahora, después de esta intensa persecución, vamos a ver cómo el Señor los va a ayudar. Mateo 24:19. Pero hay de las que estén encintas y de las que estén criando en estos días. Este versículo nos da una idea de la brutalidad salvaje, del odio asesino que el anticristo va a desatar contra los judíos. No va a haber misericordia para las mujeres embarazadas, para los bebés. Va a ser algo terrible, va a tratar de aniquilar a todos los judíos. Y el Señor va a preservar un remanente después de la matanza de muchos judíos. ¿Y por qué se va a permitir todo esto? Hoy lo vamos a ver en nuestro estudio de Isaías. Porque este pueblo ha persistido en rechazar a su Mesías. El Señor va a preservar un remanente. Este remanente va a clamar al Señor y lo va a reconocer como su Señor y su Salvador. Mateo 24:20. Esto dice, oren pues que su ida no sea en invierno ni en sábado. Los meses de invierno son fríos y lluviosos en Israel. Y el sábado sería un problema. Porque en Israel se cierra todo el sábado, no hay transportes, no va a haber nada. Y si esto sucede en un sábado, todos van a tener que andar caminando. De nuevo, esto es una evidencia de que esta profecía se refiere a Israel y no a la iglesia. Vamos de regreso a Mateo 24, verso 21. Porque habrá entonces grande tribulación, grande aflicción. Esto va a ser muy difícil. Vemos estos dolores de parto intensificándose, creciendo cada vez más. Pero no hemos visto nada todavía. Porque ahora viene un sufrimiento terrible en esta tierra. Un sufrimiento que no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Hay muchos cristianos que interpretan Mateo 24 como que se cumplieron en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruido a mano de los romanos en el año 70. Si esto fuera así, entonces el verso 21 sería el verso 21 sería falso, porque los romanos hicieron en aquel tiempo, en el año 70, es mucho menor comparado con lo que hicieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial con los judíos.
Entonces, no, esto no ha sido todavía cumplido. Aquí dice que nunca había habido una cosa como esta, ni la habrá jamás. Lo que sucedió en el Holocausto en los días de los nazis no será nada comparado a lo que va a suceder. Y nunca habrá algo peor que esto. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, mas por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Voy a regresar a esto en nuestro próximo estudio, primero Dios, pero quiero cambiar nuestro enfoque a Lucas 21 porque tenemos una profecía muy parecida a lo que estamos leyendo en Mateo 24, pero en Lucas 21, Lucas se refiere a la destrucción de Jerusalén, la profecía de la destrucción del templo en el año 70. Por eso es que muchos cristianos piensan que Mateo 24 se refiere también a esta destrucción en el año 70, porque no ven la diferencia entre la profecía en Mateo y la profecía en Lucas. Hay similitudes, pero no es la misma profecía. La señal de huir en Lucas no es la abominación en el templo, pero son los ejércitos rodeando a Israel. Lucas 21, 20. Pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sepan que su desolación está cerca. Tienes la palabra desolación y tienes una señal, pero no es la misma señal. En Mateo dice, cuando veas la abominación desoladora en el templo. Y acá en Lucas dice, cuando veas la ciudad rodeada de ejércitos, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en medio de ella, que se vayan. Y los que estén en el campo, huyan por su vida. Los que están en el campo, que no entren en ella. Similar, pero es una advertencia también de huir, de correr por su vida. La destrucción de Jerusalén estaba anunciando la tribulación. Verso 23. Pero hay de las que estén encintas, de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Pero no dice que será lo peor, que siempre, que nunca habrá algo así. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Pero cuando venga el anticristo, no van a llevar a nadie cautivo, ni lo van a llevar a otras naciones. No, el anticristo va a destruir. Esto es algo diferente. Esto está hablando de la destrucción del templo. Mateo 24 está hablando de la abominación desoladora cuando el anticristo se sienta como Dios en el templo. Pero si confundes estas dos cosas, vas a pensar que todo esto ya se cumplió en el año 70 después de Cristo y que no va a haber ninguna tribulación después, porque esto ya se cumplió. Y muchos hasta creen que Cristo ya regresó en ese tiempo. Entonces, esto es lo que sucede cuando malinterpretamos las escrituras. Así que vamos a terminar aquí nuestro estudio. Los voy a dejar como colgando aquí. Pero vamos a ver lo demás en los siguientes
estudios, pero lo que quiero decirles es que las señales y todo está claramente en la iglesia, en la Biblia. Pero el Señor no nos da toda la información, porque nosotros tenemos que depender de Dios. Nosotros no tenemos la información exacta como para decir, bueno, yo ya sé qué vamos a hacer, ya sé cómo vas a salir todo, entonces ya no necesito nada más. Señor, ya sé lo que vamos a hacer. No, el Señor nos da solamente lo suficiente para decirnos que tiene un plan y que este plan se va a llevar a cabo y que tenemos que tener confianza en lo que Él está haciendo. Pero ¿cuál es el siguiente paso? Nosotros tenemos que mantener nuestros ojos fijos en Él. Debo mencionar que en el año 70, cuando los soldados romanos rodearon, sitiaron la ciudad de Jerusalén, ellos pusieron unos campamentos alrededor para sitiar. Los egipcios, los romanos estaban ahí. Y en ese tiempo, los cristianos, porque en ese tiempo ya había muchos cristianos, había una iglesia vibrante en Israel. Ellos vieron la profecía en Lucas 21 y ellos se fueron. Ellos cuando vieron a los soldados que empezaron a acampar alrededor, ellos se fueron. Los romanos regresaron, sitiaron la ciudad, mataron 1 millón de judíos, destruyeron la ciudad, el templo, hubo devastación, pero la historia nos dice que ni un solo cristiano murió, porque ellos vieron la profecía y huyeron. Y no estaban allí cuando el sitio a la ciudad de Jerusalén ocurrió. Entonces, el propósito de la palabra no es como para decir, tengo aquí una bola de cristal que me va a decir lo que va a pasar. No, es para que nosotros tengamos confianza en el Señor, que Él tiene un plan y nos va a cuidar y nos va a librar a través de todo esto. Padre, te damos gracias porque nos has dado a Cristo, nos has dado tu Espíritu. Gracias, Señor. Te amamos y ponemos nuestros ojos en ti. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos anima, Señor. Gracias porque estamos mirando, Señor, tu palabra y sabemos que es verdad. Señor, gracias porque tu plan está siendo cumplido. Y, Señor, es un reto pensar que esto es doloroso. Pero, Señor, tu palabra dice que cuando nosotros la palabra nos dice que nosotros tenemos que mirar tu palabra y creer que cuando tú viste, Señor, el gozo que vendría después de tu sacrificio, tú diste tu vida por nosotros para ganarnos para ti, para ganar a la iglesia para ti, porque estábamos perdidos y sin esperanza, sin ti, pero ahora nuestra esperanza está en Jesucristo y por eso te damos gracias, Señor, porque con toda confianza tú nos envías como ovejas en medio de lobos, no para que seamos asesinados, sino para que tengamos confianza de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que, Señor, ponemos nuestra confianza en ti, nos regocijamos de que hay un propósito
y que tienes una misión para nosotros, para ir y hacer discípulos y para predicar el Evangelio a toda criatura. Señor, confesamos que no podemos hacer nada sin ti. Necesitamos tu poder, te necesitamos a ti. Te rogamos, Señor, que le des poder a tu iglesia. Te rogamos que no solo nos des el valor para predicar, pero también que nos des esos dones que necesitamos para discernir los espíritus, para interpretar tu palabra, para interpretar las lenguas, para hablar en lenguas, para enseñar, para ministrar, Señor. Tú nos has equipado, no nos has dejado sin recursos en este mundo. Oro, Señor, para que tú incrementes, Señor, nuestra confianza en ti. Y te doy gracias, Señor, por la oposición también que hemos tenido, porque eso nos ayuda a depender más de ti, a orar más. Señor, no puedo hacer las cosas, pero tú sí puedes. Te confío en ti, Padre. Confío en que tú, Señor, tú, Señor, vas a hacer todas estas cosas, Señor, como lo has prometido. En el nombre de Jesús. Amén.